Hola, mi nombre es Sara Zacharías. En este video vamos a continuar estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Esta carta ha sido llamada la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Esta carta fue clave en los tiempos de la Reforma para traer libertad del legalismo a la Iglesia cristiana. ¿Será que también nos pueda traer libertad a nosotros y a nuestro entorno hoy en día? Pero prosigamos con nuestro estudio. En los videos anteriores hemos establecido el trasfondo histórico y la ocasión de la carta, lo cual es indispensable para poder continuar con los siguientes pasos del estudio inductivo, que son la interpretación y la aplicación. Pero primero que nada, me gustaría que recordemos cuál era el problema en Galacia. Bueno, tenemos que los judaizantes estaban desacreditando a Pablo, poniendo en duda su apostolado. Ellos estaban predicando que Jesús más la ley era igual a la salvación. Y esto estaba causando una apostasía entre los gálatas. Pero ahora en este estudio vamos a estar observando el desarrollo del argumento magistral de Pablo en la carta de Gálatas. Vamos a estar viendo que la vista panorámica horizontal de Gálatas es un argumento que consiste de tres partes. La primera parte es donde Pablo comienza con la narrativa de su experiencia con el Evangelio. Él está defendiendo a través de esto su apostolado y el Evangelio que él predica. La segunda parte, en esta él continúa con la teología de este mismo Evangelio y concluye con la aplicación práctica del verdadero evangelio en base a los resultados. Así que en los capítulos 1 y 2 tenemos el argumento que él está haciendo según su experiencia. Y a través de este argumento, Pablo está haciendo una defensa de su apostolado. Pablo testifica por su experiencia del increíble poder transformador de la gracia de Dios. Él habla del giro completo en su vida que resultó de la gracia de Dios. Él explica en su etapa preconversión cómo él en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Esto lo podemos ver en Gálatas 1:14. Él también decía que era un amante de la ley y perseguidor de los cristianos, como tenemos en Gálatas 1:13. Su llamado, Pablo afirma que fue por la gracia de Dios. Esto lo tenemos en el 1:15. Ahora, su posición en Cristo, que es la justificación o él siendo justificado, lo tenemos en el 1:15. Él dice que fue recibida por fe y no por las obras de la ley, 2:16. Su autoridad fue dada por Dios, como uno salvo por gracia. Y sobre esta base, Pablo va a reprender la apostasía de los Gálatas. Esto lo vemos del 1:6 al 9. Ahora, la segunda parte es un argumento teológico, el cual se encuentra en los capítulos 3 y 4 del libro de Gálatas. Aquí Pablo va a estar haciendo una defensa del Evangelio, del verdadero Evangelio, esto es. Pablo va a usar el arma de los judaizantes, que es la ley, para refutar sus argumentos. Y como ya hemos visto, los judaizantes estaban apelando a la ley de Moisés, pero ahora Pablo va a ir aún más atrás en la historia. Él va a ir hasta los tiempos de Abraham. Esto lo tenemos en el 3:1. Y aquí él va a mostrar que Abraham fue justificado por fe y no por obras. Que aunque Abraham, a través de Cristo, quien es la simiente, y ahora, después de Cristo, todos pueden ser justificados por la fe. Y esta viene a ser la herencia por la promesa y no por la ley. Esto lo vemos en el Gálatas 3:18. Pero Pablo luego va a usar una alegoría, la cual es la máxima expresión literaria en la literatura judía, para solidificar su argumento y refutar el de los judaizantes. Esto lo vamos a estar viendo en el 4 del 22 al 31, en mayor detalle en el siguiente video.
Ahora, la tercera parte la encontramos en los capítulos 5 y 6. Aquí tenemos un argumento en base a los resultados y lo vamos a estar viendo en más detalle en otro video. Aquí es donde Pablo se vuelve práctico. Él acaba de mostrar a través de su testimonio cómo él respondió a la gracia de Dios. Ahora él desafía a sus lectores con ¿cómo va a ser que ustedes van a responder? ¿Regresarán a la ley? O sea, a la esclavitud. Y si este es el caso, entonces estarán obligados a cumplir toda la ley. Y Cristo no les aprovechará de nada. ¿Honrarán a Dios en su forma de vivir? ¿En su respuesta a la libertad recibida por gracia? Y este será el argumento más convincente de Pablo, la libertad vivida en amor, la cual es una respuesta del corazón a la gracia de Dios, un deseo de vivir para Dios. Entonces, por medio de estos argumentos, Pablo resume el Evangelio, su Evangelio a los Gálatas, pero también su Evangelio a la Iglesia Universal, la cual nos incluye a nosotros hasta el día de hoy. Ahora, regresemos y veamos estos tres argumentos en mayor detalle. En el resto de este video estaremos profundizando en el primer argumento. El primer argumento es en base a su experiencia. Es una defensa de su apostolado y su evangelio, que otra vez repetimos se encuentra en los capítulos 1 y 2 del libro de Gálatas. Ahora, el primer punto lo tenemos en Gálatas 1:1. Aquí Pablo dice que es un apóstol enviado por Dios, como tenemos en Gálatas que dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo establece que su autoridad fue dada por Dios a través de Jesucristo, enfatizando que no es una autoridad humana. Él se establece a sí mismo como un apóstol, uno que fue enviado por el Señor Jesús resucitado. En Gálatas ya habían reconocido que cuando Pablo estuvo con ellos, él les estaba predicando el verdadero evangelio. De hecho, en el 4:14 tenemos que él dice que ellos no le despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en su cuerpo, antes bien lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. También Pablo va a declarar sus credenciales, no para introducirse a sí mismo, sino para añadir peso a lo que está a punto de decir, para contrarrestar a sus oponentes, los judaizantes, quienes están tratando de desacreditarlo. El segundo punto es que Pablo reprende la apostasía de Galacia. Esto lo tenemos en el 1:6 y 7, donde él nos dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí vemos que no hay ninguna apertura de oración y ánimo como es usual en las cartas del primer siglo, sino que Pablo va directamente al corazón del problema en Galacia, la apostasía. Y entonces destaca que el evangelio de los judaizantes no es ningún evangelio, pero un rival pervertido del evangelio verdadero. Dice que algunos que os perturban y quieren. Esto sugiere un acto deliberado de engaño. Los judaizantes obviamente irritan a Pablo grandemente, puesto que profesan ser apóstoles y maestros. El tercer punto es que Pablo está defendiendo el verdadero evangelio, o sea, el evangelio que él está predicando. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de los versículos 8 al 9, donde tenemos:
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo, con confianza inmovible en la verdad del evangelio, dice que nada aparte de la luz se requiere para una nueva vida en Cristo. Este punto es tan importante que lo repite en el versículo 9 otra vez. Pablo es suficientemente seguro como para decir que si el evangelio no es de Dios, aún él sea anatema, o sea maldito. Esta maldición de anatema habla de una condenación eterna. Al Pablo decir esto, él también implica que los falsos maestros no son de Dios, sino de Satanás, y que van a sufrir este castigo eternamente. El siguiente punto, aquí Pablo no busca la aprobación humana. Esto es lo que él está afirmando en el 1:10. Al decir, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces tenemos que Pablo revela su verdadero motivo, que es el de solamente agradar a Dios. Él no está buscando la aprobación humana, como los judaizantes, quienes tenían cartas de los apóstoles prominentes, lo cual subrayó de su revelación y comisión de parte de Dios. Nuestro siguiente punto es cuando Pablo muestra que su evangelio no es según hombre. Esto lo podemos ver en el 1:11 al 12, que dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La frase no es según hombre enfatiza que Pablo no inventó su evangelio ni lo recibió por instrucción humana, incluyendo a los apóstoles que fueron antes que él, que estaban en Jerusalén. Por lo tanto, Pablo está afirmando que él no está en deuda con ningún ser humano por el contenido de su mensaje. La siguiente frase, por revelación de Jesucristo, pone el Evangelio de Pablo en una categoría única, porque establece el llamado especial de Dios sobre Pablo, a proclamar un mensaje especial a un grupo específico, los gentiles. Esto es enfatizado en el capítulo 1, versículos del 15 al 16, en la frase: le agradó revelar a su Hijo en mí. Esta es obviamente una referencia al encuentro que Pablo tuvo con Jesús camino a Damasco, descrita en Hechos. Ahora, el siguiente punto es donde Pablo prueba que él también es judío. En Gálatas 1, del 13 al 14, él dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era importante para Pablo establecerse como judío en todo sentido, tanto en lo práctico, lo cultural, lo religioso y aún en cuanto a la ley. Esto fue para apoyar el argumento que haría después, rechazando la observancia gentil de la ley como un prerequisito para la salvación. Por lo tanto, si Pablo, un judío que rechazaba la observancia gentil de la ley, entonces tiene que ser una verdad de Dios el que los gentiles no les es requerido cumplir con la ley. El siguiente punto es que Pablo establece su llamado divino en el 1 del 15 al 17. Aquí tenemos que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo aquí continúa estableciendo sus credenciales. Una vez que ha establecido que su evangelio fue divinamente revelado en el 1:11 al 12 y que él era un judío de alto rango en el 1:13 al 14, Pablo ahora establece que su llamado y comisión son únicos, que son divinos, que él había sido separado desde antes de su nacimiento y que había recibido una revelación especial de Jesús, que Dios lo había comisionado a los gentiles con un mensaje especial y finalmente que a Dios le plació hacer todo esto. Con esto Pablo afirma que tiene autoridad apostólica de la orden más alta en su divina revelación y comisión, una autoridad comparable a la de los apóstoles originales, y que ningún ser humano la puede dar o quitar. Ahora tenemos el siguiente punto donde los líderes de Jerusalén reconocen el evangelio de Pablo a los gentiles, en el 2:1 al 10. No vamos a leer todos los versículos puesto que no tenemos tiempo, pero vamos a notar algo importante, que Pablo dice que expuse el evangelio para que lo aprobaran. Él hizo esto para ganar apoyo para su evangelio y la unidad entre los líderes. El someter su evangelio a la aprobación de cualquiera no hubiera sido una opción para Pablo, ya que él recibió su evangelio por revelación divina. Mas Pablo fue a Jerusalén en respuesta a su revelación, no con la intención de confrontar a los líderes de Jerusalén. Esto lo podemos ver en Gálatas 2, del 7 al 9, donde tenemos que Pablo dice que antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto es significativo, porque en este pasaje Pablo establece su misión a los gentiles, poniéndola al mismo nivel que la misión de Pedro a los judíos. Él declara que ambos, él y Pedro, fueron comisionados por Dios y que él, tanto como Pedro, tenían el apoyo de los líderes principales judeo-cristianos. Al hacer esto, Pablo desafió la presión judía por lealtad y apego a la fe y las costumbres ancestrales. Para el tiempo de esta reunión, Pedro ya había evangelizado a Cornelio. Esto añadió legitimidad a la misión de Pablo a los gentiles. Ahora, el siguiente punto, aquí podemos observar que Pablo se opone a Pedro en Antioquía. Esto lo vemos en el 2:11 al 13. En el 2:11 leemos: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Ahora, recordemos que las acciones anteriores de Pablo, cuando él estaba comiendo con los gentiles, comunicaban un mensaje de aceptación, de compañerismo, de comunión y de libertad en Cristo a los gentiles. Esto lo puede observar en su propio tiempo leyendo Marcos 7 del 1 al 21. Mas por el contrario, su alejamiento de la mesa comunitaria envió un mensaje de rechazo y hubiera sido visto como un intento indirecto de obligar a los gentiles a seguir las costumbres judías. Este tipo de desaire hubiera causado graves heridas a los creyentes gentiles jóvenes. Esta es probablemente la razón por la cual Pablo tuvo una reacción tan intensa. El siguiente punto es donde Pablo dice que si la ley justificó, entonces Cristo en vano murió. Aquí tenemos que esto lo encontramos en el capítulo 2 del 15 al 16, donde leemos: Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta era la actitud común de los judíos para con los gentiles. Si no eres un judío de nacimiento, bueno, pues eres un pecador. Y este tipo de actitud es a la que Pablo está contestando en el versículo 16. El mensaje principal es que la ley no justifica a nadie, ya sea judío o gentil, que solo la fe en Cristo es la que justifica. Y el razonamiento de los judaizantes probablemente era algo así. Bueno, para ser justificado en Cristo, uno debe abandonar la ley. El abandonar la ley es hacerse pecador. Por lo tanto, Cristo promueve el pecado o es un agente del pecado. Pero este argumento está siendo refutado completamente por Pablo aquí. Otro punto es donde Pablo habla de su convicción personal sobre la justificación. Esto lo encontramos en el capítulo 2 del 18 al 21, que dice: Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nota el cambio de pronombres en el versículo 18, donde cambia de nosotros a yo. Esencialmente, Pablo está diciendo que si él sucumbe a la presión de los judíos, como Pedro y Bernabé lo hicieron, él estaría reconstruyendo lo que había derribado, o sea, tratando de ganar la salvación a través de la ley como los fariseos. Y Pablo sugiere que esto es transgresión o quebrantamiento de la ley. En el versículo 19, él está diciendo que morir a la ley significa romper con esa relación, que por medio de su propio legalismo como un fariseo, Pablo había aprendido que nadie puede ser justificado por observar la ley. Él se había dado cuenta que él tenía que desprenderse de la ley para adquirir la salvación, que es sólo a través de la fe en Cristo que uno puede ser justificado y liberado a una relación verdadera con Dios. Esto era exactamente lo que Pablo experimentó en el camino a Damasco, donde todas sus esperanzas de autojustificación fueron destruidas. En ese momento Dios le dio entendimiento nuevo de la
salvación solamente por la gracia a través de la fe. Con Cristo estoy justamente crucificado. Esto denota condenación de la vieja vida de autojustificación. La cruz trae a perspectiva la nueva esperanza y propósito de vivir por lo que Cristo hizo. La frase Cristo vive en mí muestra la comunión momento a momento de Pablo con el Señor, quien vive su vida de resurrección en él. Cuando él dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, muestra que la vida nueva en Cristo es manifestada no solo en el Espíritu, sino también en la carne, en la experiencia diaria. A través de la confianza de Pablo en Cristo y por la fidelidad de Cristo hacia Pablo. Ahora, el punto principal de Pablo se encuentra en el versículo 21, donde dice que es la gracia que hace posible que los pecadores sean justificados. Para Pablo sería impensable que alguien abandonara la gracia y regresara a sus viejos caminos. Para él esto sería un insulto al valor de la cruz, el centro de nuestra esperanza. En resumen, tenemos que Pablo se oponía rotundamente a las ideas que estaban sembrando los judaizantes, pues él sabía que Jesús, más cualquier otra cosa, ya sea la ley, costumbres, gustos, requisitos de cualquier tipo, no es una fórmula para el Evangelio, no es la fórmula que nos lleva a la salvación.